Bueno, el pasado 10 de mayo se presentó en el Congreso Capitalino el diagnóstico de corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo del cuidado, que busca erradicar la idea de que la responsabilidad del cuidado de las personas le corresponde exclusivamente a las mujeres. Para darnos más detalles al respecto, hoy tenemos en la línea telefónica a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Paula Soto Maldonado. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Alejandra. Muchísimas gracias a ti y a ustedes por el interés. Pues platíquenos, ¿en qué consiste esta iniciativa presentada por usted y el diputado Temístocles Villanueva, en la que se propone el sistema de cuidados? ¿De qué se trata? La Constitución hoy nos reconoce la obligación al Estado mexicano y el derecho de las personas que vivimos en la Ciudad de México a ser cuidadas. El tema es que esta carga del cuidado tradicionalmente, históricamente, la hemos venido haciendo las mujeres. El Estado mexicano, nuestros gobiernos, han cedido o han descansado esa responsabilidad en nosotras con una carga estereotipada, donde alguien creyó en algún momento que las mujeres estábamos capacitadas para hacer esas tareas. Y esto le ha ahorrado grandes cantidades de dinero al gobierno, sin lugar a dudas, pero también nos ha cargado la mano a nosotras, Alejandra, porque hacemos el cuidado de las hijas y los hijos de menores de edad, de adolescentes, de personas enfermas, de las personas adultas mayores, no solamente sin el reconocimiento, sino también sin el pago por este trabajo. El trabajo no remunerado que realizamos las mujeres al día de hoy representa más o menos el 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país, para que dimensionemos en lo que consiste. Y la iniciativa que presentamos el diputado Temístocles Villanueva y su servidora, justamente lo que hace es atender esta sobrecarga de trabajo, reconocer la obligación que tenemos como gobierno de cuidar a las personas que necesitan del cuidado, pero también de quitarle la carga o darle el reconocimiento y la ayuda necesaria a las personas que realizan el cuidado. Y en eso es en lo que a grandísimos rasgos consiste la iniciativa. Diputada Paula Soto, soy Enrique Alcocer, los saluda con mucho gusto, muy buenos días. Buenos días. Precisamente para que esto se lleve a cabo, pues es necesario, por supuesto, la participación de todos los ciudadanos, también, por supuesto, por parte del gobierno, pero también de la iniciativa privada. ¿Cómo es que se hará esta participación conjunta para llevar a cabo, pues, esta iniciativa y que tenga, por supuesto, pues, éxito? Sin lugar a dudas, necesitamos del concurso y del encuentro de todas las partes de la sociedad. De organizaciones de la sociedad civil, de la empresa privada, del gobierno, de las instituciones del gobierno. Y eso es justamente lo que atiende la iniciativa. Número 1, se crea el sistema que comprende el concurso justamente de todas las partes que requieren estar involucradas. 2, se le da el reconocimiento a las personas que realizan el cuidado, ya sea de manera profesional o de manera, porque somos familiares muchas de las veces, y a las personas que no tienen un certificado se les da este certificado de cuidados para que en el momento en el que ya su familiar ya no requiriera de este trabajo, se le reconozca la especialización y se pueda dedicar esta persona ya de manera profesional al cuidado de personas, sean menores o sean personas enfermas o sean personas adultas mayores. También se le da el acompañamiento por parte del gobierno a las personas que son las cuidadoras primarias para tener unos centros de apoyo que serían unos espacios dedicados y especializados para el cuidado de las personas, donde para que tú como persona cuidadora primaria puedas tener derecho a recuperar tu vida privada, porque muchas de las veces, y ustedes no me dejarán mentir, claro, quienes han cuidado a alguna persona enferma, familiar, algún familiar enfermo o alguna persona adulta mayor de nuestra familia, renuncias a todo, incluso a tu vida. No tienes tiempo para nada, y entonces se crean unos espacios físicos
donde por un tiempo determinado, algunas horas al día, las personas cuidadoras primarias pueden apoyarse y asistir junto con la persona que cuidan, mantenerla ahí algunas horas, ellas irse a hacer sus cosas, sea no sé, al súper, al cine, sí, a tomarse un café, a comer. Esta persona que requiere cuidados estaría perfectamente garantizado su cuidado y su calidad de cuidado, y la persona cuidadora primaria podría tener la recuperación de algunas horas en su vida. En muy generales rasgos, en esto consistiría algo de la atención que comprende la iniciativa que presentamos. Diputada, pues mucho éxito con esta iniciativa. Según pues lo veíamos en el documento que usted envió, de 10 personas cuidadoras, 7 son mujeres, y como bien lo dice, el gobierno ahorra una parte de dinero, pero pues sin duda alguna esto representa pérdidas de tiempo, de capacitación, de dinero para las familias que se encargan de cuidados de otras personas. Diputada Paula Soto. De calidad de vida. De calidad de vida. Le agradecemos mucho la llamada, que tenga una excelente semana. Gracias a ustedes por el interés. Muy buen día.